Nunca imaginé que un asiento robado en un vuelo pudiera destrozar mi vida. Pero ese empresario homófobo no solo me quitó el lugar, me robó la dignidad que tanto me costó construir. Minutos después, cuando la autoridad detuvo el vuelo por una alerta que yo mismo había provocado en mi desesperación, supe que el odio no era solo palabras, sino un veneno que corroe hasta el hueso. ¿Cómo se sobrevive cuando el mundo te obliga a elegir entre ser tú mismo o ser aceptado? ¿Y eliges mal? Me llamo Manuel. Y vivo en Castellón de la Plana. Una ciudad que huele a mar Mediterráneo y a naranjos en flor, pero que para mí siempre ha olido a represión disfrazada de tradición. Tengo 32 años. Soy profesor de literatura en un instituto local. Y desde que tengo memoria, he luchado contra la corriente invisible que me arrastra hacia el armario. Mi familia es de esas que van a misa los domingos, comen paella en familia y hablan de nietos como si fueran el fin último de la existencia. Mi padre, un constructor jubilado, siempre me miró con esa mezcla de decepción y sospecha, como si mi sensibilidad por los libros y las artes fuera un síntoma de algo peor. Sé un hombre, Manuel, me decía, con esa voz ronca por los cigarros y el vino. Pero yo no era como él esperaba. Desde adolescente, supe que me atraían los chicos, que mi corazón latía más fuerte por un compañero de clase que por cualquier chica del barrio. Sergio entró en mi vida como un vendaval hace 5 años. Lo conocí en una feria del libro en Valencia, a solo 1 hora de Castellón. Él era editor, con esa sonrisa pícara y ojos oscuros que prometían aventuras. Vivía en Madrid, pero venía a menudo por trabajo. Al principio, fue solo un flirteo. Mensajes a medianoche. Escapadas a la playa de Peñíscola donde nos besábamos bajo las estrellas, lejos de miradas indiscretas. Pero pronto se convirtió en algo más profundo. Sergio me hacía sentir vivo. ¿Real? Con él no tenía que fingir. Hablábamos de literatura, de política, de cómo el mundo estaba cambiando. Pero España aún arrastraba sombras del franquismo en sus rincones más conservadores. En Castellón, la gente es amable, pero el chisme corre como el viento de levante. Yo mantenía mi vida privada en secreto, temiendo el rechazo de mi familia, de mis colegas. Sergio me presionaba para que saliera del armario. Manuel, no puedes vivir a medias. El amor no es un secreto sucio. Pero yo respondía con excusas, con miedos disfrazados de prudencia. La presión empezó a acumularse como nubes antes de una tormenta. Mi madre, con su devoción ciega, me preguntaba por novias inexistentes. Hijo, ¿cuándo nos darás una alegría? Mi hermana, la única que sospechaba algo, me cubría las espaldas. Pero incluso ella me advertía, papá no lo entenderá. Manuel, es de otra época. En el trabajo, oía comentarios casuales sobre maricones en el recreo. Risas que cortaban como cuchillos. Yo sonreía. Fingía acuerdo. Y por dentro me moría un poco. Con Sergio, las discusiones se volvieron frecuentes. Él quería que viviéramos juntos, que lo presentara a mi familia. No soy un amante oculto, Manuel. Merecemos más. Yo prometía cambios, pero el miedo me paralizaba. Cada vez que volvía a Castellón después de verlo, sentía un vacío. Como si estuviera traicionando a ambos,
A él por no ser valiente. A mí mismo por no ser honesto. Poco a poco. El silencio se convirtió en mi cárcel. Empecé a evitar llamadas de Sergio. A inventar excusas para no verlo. Él insistía. Herido, estás eligiendo el miedo sobre nosotros. Y tenía razón. En casa. La tensión con mi padre crecía. Una noche. Durante la cena. Soltó un comentario sobre un vecino gay que había sido expulsado de su familia. Bien hecho. Esa gente trae vergüenza. Mi estómago se revolvió. Pero callé. Callar se convirtió en hábito. En supervivencia. Pero el dolor se acumulaba. Como una herida infectada que no sana. Empecé a tener insomnio. A beber más de la cuenta en las tabernas del centro. Mirando el mar y preguntándome si valía la pena seguir así. Sergio me dio un ultimátum: o lo cuentas. O se acaba. Y yo. Cobarde. Elegí el silencio. El punto de quiebre llegó en una visita familiar. Mi padre organizó una barbacoa en el jardín. Con tíos y primos. Entre risas y cervezas. Alguien sacó el tema de la ley de matrimonio igualitario. Eso es una aberración. Dijo mi padre. Y todos asintieron. Yo sentí la bilis subir. Pero mordí mi lengua. Esa noche. Solo en mi habitación. Llamé a Sergio llorando. No puedo más. Le dije. Él me calmó. Me convenció de que escapáramos juntos a Madrid por unos días. Ven. Manuel. Empecemos de nuevo. Reservé un vuelo barato desde el aeropuerto de Castellón Vilanova. Un pequeño aeródromo que huele a sal y a promesas de libertad. Era mi huida. Mi primer paso hacia la verdad. Pero el destino. O el karma. Tenía otros planes. Llegué al aeropuerto con el corazón latiendo como un tambor. El vuelo a Madrid era el último del día. Y la terminal estaba medio vacía. Me senté en mi asiento asignado. 12A. Junto a la ventana. Imaginando una vida nueva con Sergio. Entonces apareció él, un empresario trajeado. Con maletín de cuero y una mirada de superioridad. Este es mi asiento. Mintió. Mostrando un boarding pass falso o equivocado. Intenté protestar. Pero él me miró con desprecio. Cállate. Maricón. Sé lo que eres. ¿Cómo lo sabía? ¿Me había visto con Sergio alguna vez? El insulto me golpeó como un puñetazo. La azafata intervino. Pero él insistió. Y en mi pánico. Cedí. Me moví a otro asiento. Humillado. Con el odio quemándome por dentro. Minutos después. Mientras el avión rodaba por la pista. No pude más. Saqué mi teléfono y envié un mensaje anónimo a la torre de control. Alegando una amenaza de bomba. Era una estupidez. Un acto de desesperación pura. El vuelo se detuvo abruptamente. Las autoridades irrumpieron. Evacuaron a todos. El empresario me miró con rabia mientras nos bajaban. En el interrogatorio. Confesé todo. No era una bomba real. Solo mi vida explotando. Me arrestaron por falsa alarma. Y el mundo se derrumbó. La celda en la comisaría de Castellón era fría. Con paredes grises que olían a desinfectante y a sueños rotos. Pasé la noche allí.
acurrucado en un banco duro, reviviendo cada momento de mi vida como un carrete de película defectuoso. ¿Cómo había llegado a esto? De profesor respetado a delincuente por un impulso. Pero el verdadero crimen no era el mensaje, era haber vivido tantos años negándome a mí mismo. Sergio me llamó al amanecer. Su voz quebrada por la preocupación: Manuel. ¿Qué has hecho? Venía a recogerte. Le conté todo. Entre sollozos. Y él solo dijo: te quiero. Pero tienes que enfrentarte a esto solo ahora. Mi familia llegó a la comisaría como un huracán. Mi padre, con el rostro rojo de ira, gritaba a los policías: ¿qué ha hecho mi hijo? Cuando les expliqué la falsa alarma, su mirada se endureció. Eres un idiota, masculló. Mi madre lloraba en silencio, aferrada a su rosario. Mi hermana me abrazó, susurrando: lo siento, Manu. Sabía que algo pasaba. Pero el golpe vino cuando mencioné al empresario y su insulto. ¿Maricón? ¿Por qué te llamó así?, preguntó mi padre, suspicaz. Y ahí, en esa sala impersonal, con fluorescentes parpadeando, decidí no mentir más. ¿Por qué lo soy? Papá. Soy gay. Y Sergio es mi pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se levantó, temblando. No. No en mi familia. Salió dando un portazo, dejando un vacío que dolía más que cualquier puñetazo. Mi madre me miró con ojos llenos de lágrimas: hijo, ¿por qué no nos dijiste? Pero su tono era de lástima, no de aceptación. Me soltaron con una multa y una advertencia. Pero la verdadera sentencia era el rechazo familiar. Volví a casa solo. El apartamento en el centro de Castellón parecía más vacío que nunca. Sergio me escribió: necesito tiempo. Esto es demasiado. Y yo, roto, me hundí en la cama, sintiendo como el peso de años de represión me aplastaba. Los días siguientes fueron un infierno lento. En el instituto, los rumores corrieron como fuego. El profe gay que paró un vuelo. Algunos colegas me evitaban. Otros me miraban con curiosidad malsana. Un alumno me preguntó en clase: ¿es verdad, profe? Respondí con honestidad. Y por primera vez, sentí un atisbo de libertad. Pero en casa, el teléfono no sonaba. Mi padre no contestaba mis llamadas. Mi madre enviaba mensajes escuetos: rezamos por ti. La soledad me envolvió como niebla marina. Caminaba por las playas de Benicàssim, mirando las olas romper, preguntándome si valía la pena seguir luchando. El VKCHAM se profundizó. Recordaba las noches con Sergio, sus caricias que me hacían sentir completo. Ahora, solo tenía recuerdos. Intenté escribirle, explicarle mi caos interior. Pero sus respuestas eran frías: Manuel, has vivido una mentira demasiado tiempo. No sé si puedo confiar. Y tenía razón. Mi cobardía nos había herido a ambos. En las tabernas del Grao, bebía solo, oyendo conversaciones ajenas sobre fútbol y política, sintiéndome un extraño en mi propia ciudad. Castellón, con sus fiestas de la Magdalena y su cerámica colorida,
Me parecía ahora una fachada alegre sobre un fondo de prejuicios. Una tarde. Mi hermana vino a visitarme. Papá está furioso. Manu. Dice que no quiere verte. Lloré en sus brazos, confesando años de dolor. He estado muriendo por dentro. Sis. Cada comentario homófobo era una puñalada. Ella me animó, dale tiempo. Pero tú tienes que ser fuerte. Empecé terapia. En una clínica discreta en Valencia. La psicóloga. Una mujer de mediana edad con ojos comprensivos. Me ayudó a desenterrar las raíces, el miedo al rechazo. La internalizada homofobia. Manuel. Has estado en guerra contigo mismo. Es hora de firmar la paz. Pero la DNN continuaba. En el supermercado. Oía susurros. En el trabajo. Un padre de alumno se quejó, no quiero que un desviado enseñe a mi hijo. El director me apoyó. Pero el daño estaba hecho. Me sentía expuesto. Vulnerable. Sergio vino un fin de semana. Y pasamos horas hablando. Te amo. Manuel. Pero necesito que seas real. Hicimos el amor con urgencia. Como si fuera la última vez. Y al amanecer. Prometí cambiar. Pero el pasado no se borra tan fácil. El turning point llegó inesperadamente. Recibí una carta del empresario. Lo habían identificado por las cámaras del aeropuerto. Era un conocido constructor de la zona. Amigo de mi padre. En la carta, me amenazaba con demandarme por difamación si no retiraba mi declaración sobre su insulto. Gente como tú no pertenece aquí. Escribía. El odio puro me golpeó de nuevo. Llamé a mi padre. Suplicando, papá. Este hombre es tu amigo. Me llamó maricón. Su respuesta fue helada, quizá tenga razón. Ahí. Algo se rompió dentro de mí. No dolor. Sino una claridad fría. Estaba en el fondo. Y solo podía subir o ahogarme. Los días después de esa llamada fueron un limbo emocional. Caminaba por las calles empedradas de Castellón. Pasando por la Basílica del Lledó. Donde mi madre rezaba por mi salvación. Me sentía como un fantasma. Invisible pero pesado. El VIH no explotaba, se filtraba en cada poro. En el espejo. Veía a un hombre agotado. Con ojeras que contaban historias de noches sin sueño. Sergio me dio espacio. Pero su ausencia era un hueco en el pecho. Necesito procesar. Dijo. ¿Y yo? Solo. Enfrentaba el espejo de mi vida. En el instituto. Las clases se volvieron un campo minado. Enseñaba a Lorca. Hablando de represión y deseo en la casa de Bernarda Alba. Los alumnos notaban mi vulnerabilidad, algunos empatizaban. Otros se burlaban en voz baja. Una chica me dijo, profe. Sea usted mismo. Mi hermano es gay. Ese gesto me salvó un poco. Pero en casa. El silencio de mi familia era ensordecedor. Mi madre enviaba paquetes de comida. Pero no visitas. Te quiero. Hijo. Pero esto es duro. El esto era yo. La DNN se manifestaba en pequeños actos. Evitaba el centro. Donde podría encontrarme con conocidos.
Iba a la playa de noche, gritando al mar mis frustraciones. ¿Por qué no puedo ser normal? Pero sabía que normal era una ilusión. La terapia ayudaba, Manuel. El odio ajeno no define tu valor. Pero el interno sí. Recordaba mi infancia. Jugando con muñecas a escondidas. Sintiendo vergüenza. Mi padre me pilló una vez, eso es de niñas. Y empecé a esconder. Sergio volvió una semana después. Cenamos en un restaurante discreto en Oropesa del Mar. Con vistas al mar. Manuel. El incidente del vuelo fue una llamada de atención. Tienes que confrontar. Asentí. Pero el miedo persistía. Hablamos de mudarnos juntos a Madrid. Lejos de Castellón. Allí podemos ser libres. Pero yo dudaba, ¿y mi trabajo? ¿Mi familia? Esa noche. En la cama. Sus besos eran amargos. Mezclados con lágrimas. No quiero perderte. Susurré. Entonces lucha. Respondió. El empresario reapareció en mi vida como un mal sueño. Lo encontré en una cafetería del centro. Me reconoció. Se acercó con sorna, el maricón del avión. Disfrutaste parando el vuelo. Intenté ignorarlo. Pero él insistió, gente como tú ensucia nuestra ciudad. Algo en mí se agitó. El odio es lo que ensucia. Respondí. Alto. La gente miró. Él rió, tu padre está de acuerdo. Salí temblando. Pero con una chispa de rabia nueva. En casa. Escribí una carta a mi padre. Papá. Soy gay. No es una elección. Es quien soy. Si no puedes aceptarlo. Pierdes un hijo. No la envié aún. La guardé. Rumiándola. La presión crecía, llamadas anónimas con insultos. Grafitis en mi puerta. Castellón. Mi hogar. Se volvía hostil. Sergio me animaba por teléfono, ven a Madrid. Empieza de cero. Pero huir parecía cobardía otra vez. Una noche. Solo. Bebí demasiado. Mirando fotos de Sergio. Lloré hasta el amanecer. Al día siguiente. En terapia. Quebré, estoy cansado de sufrir en silencio. La psicóloga dijo, el silencio es tu prisión. Rómpelo. Decidí confrontar. Llamé a mi hermana, ayúdame a hablar con papá. Ella accedió. Nerviosa. La reunión familiar fue en la casa de mis padres. En las afueras de Castellón. El jardín olía a jazmín. Pero la atmósfera era tensa. Mi padre me miró con dureza, ¿qué quieres? Respiré hondo, aceptación. Conté mi historia. Desde la infancia hasta Sergio. Mi madre lloró, hijo. Te quiero. Pero la iglesia. Mi padre interrumpió, esto es una fase. Cásate. ¿Ten hijos? No. Papá. Es real. La discusión escaló. Voces altas. Acusaciones. Me has decepcionado. Dijo él. ¿Y yo? Por primera vez. Respondí, el decepcionado soy yo. Por tu odio.
Salí de allí destrozado. Pero liberado. El turning point no fue dramático, fue esa realización, no podía cambiarlos. Solo a mí. Llamé a Sergio, voy a Madrid. Pero antes. Necesitaba cerrar ciclos. El viaje a Madrid se pospuso. Primero, enfrenté las consecuencias legales. La multa por la falsa alarma era alta, pero pagable con ahorros. El empresario demandó por calumnias, alegando que nunca me insultó. En el juzgado de Castellón. Un edificio frío y burocrático. Testifiqué. Me llamó maricón. Dije. Voz firme. Las cámaras lo confirmaron. Perdió el caso. Pero ganó en humillarme públicamente. Los periódicos locales titularon, Profesor gay causa caos en aeropuerto. Me convertí en noticia. En chisme. La sociedad de Castellón reaccionó mixta. Algunos me apoyaron en redes, ánimo. Manuel. Otros. Odio puro, vete de aquí. En el instituto. El director me sugirió una baja, para calmar las aguas. Acepté. Sintiendo derrota. Sergio vino a recogerme, nos vamos juntos. Empaqué lo esencial. Dejando atrás una vida de máscaras. Pero el clímax llegó en una cena de despedida con mi familia. Mi hermana insistió, dadnos una oportunidad. En la mesa. Bajo la luz cálida de la lámpara. Solté todo. Papá. Tu rechazo me ha matado por dentro. He vivido oculto por miedo a ti. Él. Rojo. Respondió, la Biblia dice. La Biblia no es excusa para odiar a tu hijo. Interrumpí. Mi madre intervino, basta. Manuel. Vete si es lo mejor. Mi padre. En silencio. Miró al suelo. Al irme. Dijo, no te vayas. Pero era tarde. Adiós. Respondí. Cerrando la puerta. En el coche con Sergio. ¿Lloré? ¿Lo hice? Dije. Él me besó, estoy orgulloso. Llegamos a Madrid al amanecer. La ciudad bullía de vida. Nuestro apartamento en Malasaña era pequeño. Pero nuestro. La vida en Madrid fue un renacer lento. Sergio me presentó a sus amigos. Una comunidad LGBT vibrante. Asistí a terapias grupales. Compartiendo mi historia. De Castellón a aquí. Escapé del odio. Contaba. Pero las heridas sangraban. Llamadas a mi madre eran tensas, papá pregunta por ti. Pero no dice más. El empresario. Humillado por el juicio. Perdió clientes. Rumores decían que su negocio flaqueaba. Justicia poética. En el trabajo. Encontré un puesto en una escuela progresista. Enseñaba con pasión. Abiertamente gay. Sergio y yo planeamos boda, casémonos. Manuel. La propuesta en el retiro fue mágica. Bajo árboles centenarios. Una visita a Castellón para las fiestas. Mi padre me esperó en la estación. Hijo. Lo siento. Lloramos. Abrazados. Aprendí. Dijo. No todo sanó. Pero empezó.
Años después. En Castellón de visita. Camino por la playa con Sergio de la mano. Mi padre. Ahora abuelo de nuestros hijos adoptivos. Sonríe. La vida enseña. Dice. Pero recuerdo el vuelo detenido. El odio que casi me destruye. ¿Valió la pena? Sí. Porque ahora vivo libre. En el mar. Las olas susurran, el odio detiene vuelos. Pero el amor los hace volar de nuevo.